que es cómo el déficit hídrico afecta a diferentes procesos. Este tema nos falta tocar, pero lo que yo quiero hacer es que, porque ahora si no les presento como una lista de procesos que ustedes todavía no vieron, y les voy a decir cómo el agua afecta a esto y todavía no vieron la naturaleza de cada uno de esos procesos. Entonces lo que vamos a hacer es ir recordándonos cuando vayamos viendo cada punto, desde la absorción de nutrientes, después tenemos fotosíntesis, respiración, traslado de sustancias orgánicas, cada uno de crecimiento, cada una de esos temas los vamos a ir viendo en relación a cómo se ven afectados cuando falta el agua. Porque para todos ellos el agua es uno de los factores que los va a estar afectando. Entonces... Profe, sí. ¿Usted graba la clase? Ay, sí. Sí, grabo, pero no olvido. Gracias por recordarme. Esto me olvido todas las veces que no se salió. Bueno, igual acá esto, digamos, no es como un repaso, pero vamos a grabar esto. Grabamos en la nube. Recording in progress. Bueno, entonces les decía que vamos a ir viendo más adelante de a poco cada uno de estos procesos cuando veamos el tema de crecimiento que está en la unidad 12, donde vamos a ver un poquito de esto. Conductancia estomática, un poco ya lo vimos en transpiración, pero después vamos a retomarlo en su importancia para la fotosíntesis. Y después lo retomamos cuando veamos ácido abscísico. Así que ese tema lo completamos en estas unidades. Para la fotosíntesis, eso también vemos en la unidad 8 específicamente, digamos, está relacionado obviamente con la conductancia estomática y acá hay una necesidad del agua para iniciar el transporte de electrones, pero vamos a ver que lo principal que afecta más rápido es la apertura y cierre de estómago. Resolutos y ácido abscísico que están en las unidades más avanzadas. Lo único, después vamos a volver a esto, que sería mostrarles cuando hablamos, era esto, porque acá tenemos un concepto que ya habíamos visto, que era el potencial hídrico de la hoja, y acá tenemos de un lado cómo se afecta la expansión foliar y del otro lado la fotosíntesis. De esto, igual sobre ese tema vamos a volver. Pero les quiero mostrar acá por primera vez esto porque, recuerdan, el potencial hídrico, así para una hoja tipo, en una planta herbácea, digamos, estaba compuesto principalmente por ¿cuáles componentes? Potencial hídrico. Dos componentes. ¿Cuáles eran? Potencial osmótico y potencial de pared, dice la compañera. Si nosotros tenemos una hoja cuyo potencial hídrico va disminuyendo porque va transpirando más de lo que puede recuperar. ¿Cuál de esos dos componentes es el que primero desaparece? Decimos potencial osmótico o potencial de pared. El potencial, acá el compañero dice el potencial de pared porque se pierde la turgencia. Piensen que la célula vegetal, recuerden, tiene paredes rígidas y el potencial de presión aparece solo cuando la célula tiene suficiente agua como para que la membrana plasmática empuje contra esa pared rígida. Por ser rígida,
principio de acción y reacción, va a ejercer también una presión hacia ese protoplasto en forma tal de que se genere este potencial de presión con signo positivo, que le da más capacidad de realizar trabajo al agua de las células. Por esta misma naturaleza de tener paredes rígidas, basta que se agregue muy poquita agua para que ya se genere este potencial, porque la pared no es elástica que va acompañando el ingreso de agua. La pared está ahí firme, entonces entra un poquito más de agua, digamos, del contenido normal que puedan encontrar, ya se genera esta urgencia, esta presión desde la pared hacia el protoplasma. Entonces, muy pocas variaciones de agua hacen que este potencial varíe mucho. Entonces, fíjense que acá tienen la célula bien abastecida de agua, más o menos en menos 0,3, 0,2 megapascales. Basta que varíe un poquitito, que pase a menos 0,3, y este potencial se hace prácticamente cero, desaparece ese potencial de presión, y esto genera una caída muy importante en el potencial hídrico de la hoja, porque desaparece uno de los componentes, entonces nuestro potencial hídrico de la hoja se hace cada vez más parecido al potencial osmótico. Ese no varía porque el contenido soluto que está en la célula va a ser el mismo. Entonces, eso obviamente siempre que no se deshidrate tanto nuestra célula como para que se vayan concentrando esos solutos y vaya haciéndose cada vez más negativo el potencial de solutos. ¿Se acuerdan? Eso tienen el diagrama de Fourier. No, pueden repasar en la unidad 2. Entonces, basta una pequeña variación de ese potencial hídrico, que desaparezca el potencial de pared para que ese potencial hídrico se haga muy negativo, y fíjense, lo primero que desaparece, que cae completamente, es la expansión foliar, porque si desaparece la turgencia, desaparece el potencial de presión, no va a haber expansión de la célula, porque no se empuja, no hay un empuje contra las microfibrillas de celulosa para que se expanda, para que esa célula alcance su tamaño potencial. Entonces, si no hay turgencia, esa célula va a quedar más chica, y ese órgano, el tamaño, el crecimiento de ese órgano se va a ver afectado. Y fíjense que la fotosíntesis recién se comienza a ver afectada con potenciales hídricos más negativos. Entonces, lo primero que cesa ante un déficit hídrico es el crecimiento de los órganos que estaban en expansión. Y después recién se frena la fotosíntesis. Se frena bastante rápido cuando se cierran los estomas, pero puede ser que las células, digamos, tengan suficiente agua como para seguir funcionando normalmente, solo que no se ejerce esa presión contra la pared. Entonces se frena primero el crecimiento y después recién hay un efecto sobre la fotosíntesis cuando se llega al cierre de estoma. Pero la turgencia pudo haber desaparecido antes. Entonces, primero el crecimiento, después la fotosíntesis. Principalmente por el cierre de estoma, porque como vamos a ver después, la cantidad de agua que se usa para la fotólisis, que es la primera reacción que inicia todo el transporte de electrones, es muy poca la que se necesita, entonces es difícil que falte agua para eso. Pero sí, la fotosíntesis se va a ver afectada por el cierre de estoma. Igual sobre esto vamos a volver en la unidad 8. Bueno, entonces acá dejamos esta unidad y vamos a ir retomando cada uno de los procesos, cómo se ven afectados a medida que los vayamos viendo. Y hoy quiero empezar con el tema de los nutrientes esenciales, que es la unidad 6. ¿Estás compartiendo? Sí. Entonces vamos a empezar con esta unidad
como para que ustedes ya tengan estos otros conceptos. Acá vamos a ver cuáles son los nutrientes que necesita la planta para completar su ciclo. Vamos a ver las funciones de estos nutrientes, pero en la clase que viene vamos a ver cómo la planta los absorbe, ¿sí? Cuál es el mecanismo por el cual ingresan a las plantas para que las plantas tengan la cantidad más o menos óptima de cada uno de ellos. Después, cuando avancen en la carrera, van a ir viendo en otras materias la parte de fertilización. Acá nos concentramos más en lo que necesita la planta para funcionar. Después van a ver más un enfoque productivo. Entonces, vamos a empezar definiendo los elementos esenciales. Para esto podemos hablar de elementos nutritivos, que son los que la planta va a incorporar principalmente como iones inorgánicos de la solución del suelo. Acuérdense, en la solución del suelo, ustedes tienen un equilibrio con las partículas que compongan ese tipo de suelo, que a medida que las plantas vayan absorbiendo los nutrientes que necesitan, estos coloides del suelo van reponiendo, a menos el suelo está agotado, sino van reponiendo lo que la planta va absorbiendo. Y hablamos de nutrición mineral cuando nos referimos más precisamente a cómo las plantas van a absorber e incorporar, a utilizar estos elementos minerales. ¿Por qué es importante el estudio de la nutrición mineral y, digamos, sigue teniendo mucha importancia, se sigue investigando sobre este tema? Porque además de la importancia de la fertilización para la producción, hay que tener en cuenta que un exceso de fertilización puede estar perjudicando también el ambiente. Entonces, hay que tener el enfoque no solo en nuestra producción, sino también en el impacto que va a tener la fertilización sobre el ambiente, sobre todo si consideramos nutrientes que se lavan fácilmente y que pueden contaminar el agua subterránea, como por ejemplo el nitrógeno, si se dan forma de amonio, van a ver, si se dan forma de nitrato. No sé si llegaron a ver algo, hasta dónde vieron con la ecología, pero bueno, los coloides del suelo, en general las arcillas, tienden a tener carga negativa. Si ustedes dan el nitrógeno en forma de nitrato, que también tiene carga negativa, es retenido menos por las partículas del suelo y se puede lixiviar o lavar más fácilmente, y entonces puede contaminar agua subterránea. Entonces, digamos, un riesgo. El nitrógeno también se puede dar en forma de amonio, y ahí, digamos, sería más fácil que quede retenido por partículas con carga negativa. Pero lo que en general se da como nitrato es muy fácil de perderse por lavado, por una lluvia o por riego, y que pueda contaminar agua subterránea. Esta parte de nutrición tuvo un gran auge con los trabajos de Sprengel y de Levy, donde formularon la ley del mínimo, que dice que el crecimiento, que digamos como crecimiento, ya lo vamos a ver más adelante, pero el crecimiento está limitado por el recurso que se encuentra en menor proporción. Recién a inicios del siglo pasado se llegaron a formular los criterios de esencialidad, es decir, qué características tiene que tener un elemento para que lo consideremos esencial para la planta, sin el cual la planta no puede vivir. El hecho de que se encuentre a veces un elemento en la planta no quiere decir que sea esencial, porque en muchos casos algunos elementos ingresan por canales que son, digamos, específicos para otro elemento. Pueden aprovechar, digamos, esos canales, esas proteínas que tenemos a ver en la membrana, e ingresan otros
elementos que están en el suelo y que no son esenciales. Ocurre en baja proporción, pero el hecho de que esté un elemento en la planta no quiere decir que realmente esté cumpliendo una función. Aunque vamos a ver que las membranas son muy eficientes para regular qué ingresa y en qué cantidad. Entonces, estos criterios de esencialidad, lo que tiene que tener un elemento para que nosotros digamos este es esencial para una planta. Sin este, una planta no puede completar su ciclo. Como les decía entonces, para que un elemento sea considerado esencial, este elemento, digamos la ausencia de este elemento impide que la planta complete su ciclo de vida. Si le falta, la planta no llega a dejar descendencia. Segundo, este elemento que estamos considerando no puede ser reemplazado por ningún otro en su función. Y tercero, tiene que estar implicado directamente en el metabolismo de las plantas. Entonces, son tres las características que tiene que tener un elemento para que sea esencial. Sin él, la planta no puede completar su ciclo, no puede ser reemplazado por otro y está implicado o participa directamente en el metabolismo en alguna fase, de algún proceso metabólico. Entonces, estos son los tres criterios. Entonces, si este elemento está faltando, la planta no va a poder realizar algún proceso. Después, cuando vayamos viendo los siguientes temas, ya vamos a ir mencionando algunos de estos nutrientes para que ustedes recuerden que son esenciales porque participan precisamente en algunos de estos procesos. Y sin este elemento, la planta no puede llegar a su fase reproductiva. En algunos libros van a encontrar que además de elementos esenciales, hay otros que los llaman beneficiosos, porque no son necesarios para que la planta cumpla su ciclo, pero sí favorecen en algunos casos el crecimiento de ciertas especies, pero no son esenciales. Puede crecer sin ese elemento, pero la presencia del elemento hace que la planta esté mejor. Esos son sodio, selenio, silicio y cobalto. Fíjense, entonces, hasta ahora vimos el agua, cómo la planta utiliza el agua, la necesita para cumplir con todo su crecimiento y con su funcionamiento. Con el agua, este elemento tan simple, luz solar y un puñado de elementos que vamos a ver. Los esenciales son 17 nada más. Ustedes miran toda la tabla periódica, de todo eso son solo 17 de esos. Luz y agua, las plantas pueden formar todas las moléculas que necesitan, formar toda la estructura del vegetal y ser el inicio de la cadena alimentaria. Digamos, si las plantas no pudiesen, a partir de esos elementos tan simples, formar cadenas carbonadas, nosotros no existiríamos, porque los animales dependemos de esas estructuras carbonadas que forma la planta por fotosíntesis. Entonces la planta necesita elementos muy simples para formar toda su estructura y funcionar. Si tomamos el 100% peso fresco de una planta, de eso aproximadamente entre 10 y 20% es el peso seco. Del peso seco de un vegetal que se obtiene secando en estufa, unos 60, 70 grados, a peso constante, es decir, ustedes eliminan solo el agua, aproximadamente el 90% está constituido por carbono, oxígeno e hidrógeno. Y el resto son todos los otros elementos minerales que la planta toma del suelo y que vamos a ir viendo. Acá tienen la lista de los elementos esenciales para las plantas y acá pueden ver, digamos, proporcionalmente cuántos átomos de cada uno hay con respecto al molibdeno.
Fíjense que por cada átomo de molibdeno, que es lo que la molibdeno y níquel son los que la planta necesita en menor proporción, por cada átomo de esos, podemos tener 1.000.000 de átomos de nitrógeno. Esto les da la idea de que las plantas necesitan nitrógeno en altísima proporción con respecto a los otros. Pero que tienen que recordar que no es que el nitrógeno sea más importante que el molibdeno, porque como vamos a ver, sin ese átomo de molibdeno, la planta no puede aprovechar el nitrógeno. Entonces, todos estos elementos son importantes, todos son esenciales, lo único que se necesitan en distinta cantidad. Por eso el nitrógeno, bueno, la fertilización nitrogenada importante es lo que normalmente se hace porque necesita la planta gran cantidad de nitrógeno. Y normalmente los otros micronutrientes, como necesita tan poco, es difícil que falten en el suelo porque bastan poca cantidad para que la planta le alcance para cumplir con su metabolismo y su ciclo de vida. Entonces, esta tablita que me las convierto, acá les da cómo se absorbe cada uno. Acá tienen la concentración, cuánto necesita, lo que se encuentra normalmente en la planta. Y ahí tienen, acá tienen todo en micromoles por gramo de peso seco, es decir, le sacan el agua a la planta y ven del peso seco que queda cuánto necesita de cada uno. Y al final lo que van a encontrar en muchos otros libros son estas dos escalas. Algunos se necesitan en niveles de porcentaje, es decir, cantidades más altas, y en otros tienen en partes por millón. Eso les da idea de que son elementos que se necesitan en muy baja proporción, pero todos son igualmente importantes para la planta. No es que el nitrógeno sea más importante del molibdeno, no. Sí. Las tres son de concentración, sino de distintas unidades. En muchos libros van a encontrar algunos en porcentaje, que los vamos a llamar, ya vemos ahora, macronutrientes, y otros en partes por millón, que son los micronutrientes, refiriéndose solamente a la cantidad en que se encuentran en el vegetal, no a su importancia. ¿Sí? Sí, acá un compañero pregunta sobre la forma de absorción. Esta forma de absorción es el estado en el que el compuesto puede ingresar, atravesar la membrana plasmática y entra a la célula vegetal. Son las formas en que ustedes pueden dar el fertilizante, lo pueden, por ejemplo, un fosfato de amonio, ahí están dando dos, porque puede entrar como fosfato, como amonio, pero con respecto al nitrógeno vamos a ver que la mayoría de las plantas en general prefiere absorberlo como nitrato. Por eso algunos los tienen en negrita, que es cuando hay dos formas posibles, cuál es la preferida en general por la mayor parte de las plantas. En algunos casos, como en el de hierro, va a depender del estado de oxidación del suelo en el que se encuentra. Por ejemplo, si tiene buena aireación o un suelo anegado. El 1,5 esto sería cuánto del peso de todos estos otros nutrientes representa con respecto al peso fresco de la planta. Si ustedes sacan una planta que les pesa, vamos a ver, 100 gramos, 1,5 corresponden a todos estos otros nutrientes. ¿Qué son en general los que se absorben? Son los elementos minerales que se absorben del suelo, porque el carbono lo toma del aire y, bueno, el oxígeno y el hidrógeno
ingresan normalmente con el agua, que también viene del suelo, pero digamos, no como ya elementos minerales, sino ingresan con el agua. Bueno, eso recuerden que la proporción en que lo necesita la planta no indica que uno sea más importante que el otro. Todos son igualmente importantes, pero la planta necesita distintas cantidades, porque algunos simplemente activan una enzima y otros van a estar formando estructuras más grandes. Entonces, así como la forma de expresar la concentración, lo que más van a encontrar en los libros es esto, donde definen los macroelementos en porcentaje, porque se necesitan más cantidad, y los micronutrientes en partes por millón. Una parte en 1.000.000 de partes, miligramos por kilo. Entonces, bueno, ya les dije, la diferencia entre macro y micronutrientes solo está relacionada con la cantidad en que se encuentran en la planta, no con su importancia. Todos son esenciales. Esta tablita nada más es para que vean que organismos muy diferentes, como plantas superiores, algas, hongos, bacterias, tienen requerimientos similares de algunos nutrientes, pero hay otros que solo son importantes para algunos grupos de organismos. Como por ejemplo, el molibdeno, que es necesario para las plantas superiores, pero solo para algunas algas, no es necesario para los hongos, por ejemplo. Entonces, bueno, nada más para que vean que algunos sí se comparten en varios tipos de organismos. Ya vamos a ver varios de estos que están agrupados, porque cumplen una función bastante específica, mientras que otros son específicos para ciertos organismos. En realidad, ahora les voy a mostrar, son 19, los que les muestro, porque les incluye 2 que son solo para ciertas especies. En los libros van a encontrar 16 en general, para en los libros más viejitos, porque no aparece el níquel ahí. En muchos van a encontrar 16. Acá están, se le agrega el níquel, se le agrega el sodio para la C4 y le agregan por lo menos la clasificación de Tice, el silicio para ciertas gramíneas y equisetáceas. Entonces, eso depende del libro que miren, por ahí en algunos no van a encontrar 16. Al momento del examen final, cuando les pregunten si ustedes refieren de qué libro sacaron y se cuidan de uno donde había 16, bueno, no hay problema, pero siempre refiéranse a qué autor dice eso. Silicio en algunas gramíneas y equisetáceas. Después ya vemos eso. Sodio para la C4, porque ayudan en la regeneración del fosfonal piruvato en una parte. Pero eso ya vemos más adelante. Entonces, como que estamos viendo cada uno y su función, eso no se termina más. Pero es como para que vayan teniendo ya una idea y después cuando vayamos viendo cada uno de estos procesos, también ustedes ahí asocien con el nutriente. Ahí, para recordarlo mejor es cuando vayamos viendo cada proceso, vean qué nutrientes están participando ahí, y entonces ahí la asocian con por qué es esencial. Es la forma más fácil de recordarse para no sea toda memoria. Sí, participa en la estructura y en algunos casos también le da es como un mecanismo de defensa ante el ataque de patógenos, cuando pueda acumular
la cantidad suficiente de silicio tiene como más resistencia, tolerancia, resiste mejor el ataque de algunos patógenos fúngicos, por ejemplo. Bueno, entonces a mediados del siglo XIX, al inicio del siglo XIX, no, a mediados, Sachs, que fue un investigador muy importante para toda esta parte de nutrición, quería saber cuáles eran, de todo lo que podían encontrar en el suelo, qué era lo que la planta realmente necesitaba. Pero como en el suelo se encuentran una infinidad de elementos minerales, tuvo la idea de trabajar en cambio con medios acuosos, con una solución a la que él le podía incorporar ciertas sales y ver cómo respondían las plantas. Bueno, digamos, esos trabajos de Sachs fueron el inicio, digamos, de los cultivos hidropónicos, que son simplemente cultivos en los que nosotros reemplazamos todo lo que le da el suelo, dándole o un medio inerte al que nosotros le damos los nutrientes, o bien haciendo crecer ya las plantas en una solución nutritiva. Para poder hacer eso tenemos que saber qué tiene que tener esa solución nutritiva y para que esa planta no le falte nada y pueda completar su ciclo. ¿Qué pasa? Sachs, él agregaba poca sal y decía, con esto ya le basta. Pero en ese momento, los medios, las técnicas que tenían para determinar compuestos eran bastante rudimentarias, si podemos decirlo. Y entonces no llegaban a determinar elementos que se encontraban en muy baja proporción. Él no iba a poder saber con esas técnicas que la planta necesitaba molibdeno, porque los medios que tenían para hacer determinaciones de elementos impedían la detección de los que se encontraban en muy baja proporción. Entonces él, digamos, llegó a la conclusión de que se necesitaban muy pocas sales, pero eran porque el agua que usaba ya estaba contaminada con esos otros elementos micronutrientes que la planta necesita en baja proporción. Estos cultivos hidropónicos se usan no solo para la producción, sino que también se usan en investigación, porque si nosotros queremos determinar cómo un nutriente está afectando un determinado proceso, digamos, el mecanismo más fácil, la técnica más fácil es sacarle ese nutriente y ver qué le pasa a la planta. Para poder hacer eso trabajando en el suelo es imposible eliminar todos los nutrientes que tenemos en el suelo. Entonces se trabaja con estas soluciones donde se hacen crecer las plantas en ausencia de un elemento y se ve cómo responde en lo que sea que nosotros estemos estudiando. Sobre esto tienen un trabajo práctico. Ahora vemos, nosotros, bueno, están todas las fórmulas publicadas de las distintos tipos de soluciones nutritivas y vos podés comprar las sales y te preparás, o se compran, vienen ahora también los bidones con la solución ya preparada. Nosotros hasta hace 2 o 3 meses comprábamos toda la sal y preparábamos hasta que nos dimos cuenta de que la que viene preparada cuesta poco y te dura muchísimo, y entonces ahora empezamos a comprar la solución de la solución de Hoagland, que ahora les voy a mostrar, que es una de las más difundidas. Digamos, hay muchas soluciones que se fueron preparando, ajustando para distintas especies, pero una de las más difundidas, que fíjense que necesita pocas sales para tener todos los requerimientos de la planta y digamos, ustedes pueden comprar, no es necesario ni siquiera que las sales sean ultra puras, sino nosotros, bueno, con simples fertilizantes y es cuestión de mezclar en las proporciones justas. En esta en general se preparan 3 soluciones para evitar la reacción por ahí entre algunos compuestos que se agregan, y
al momento de utilizarlas se mezclan y se lleva volumen. Y otra cuestión es que, por ejemplo, como los nutrientes son tan abundantes en esta solución, nosotros lo que hacemos es regar con esta solución diluida a 1/4, porque digamos, tiene mucho en exceso. Entonces, diluyéndola, incluso y regando con esto, en lugar de regar con agua, nosotros durante el periodo en que hacemos crecer las plantas, lo regamos con esta solución diluida y la planta tiene todo lo que necesita. ¿Por qué esto que tiene tanta abundancia de nutrientes? Porque si ustedes le están haciendo crecer una planta solo en un medio inerte, en el que la planta depende de lo que ustedes le están dando, la planta tiene que encontrar ahí todo lo que le falta durante todo el ciclo. Si está creciendo en el suelo es como una reserva de nutrientes, porque la solución del suelo está en equilibrio con las partículas. Más absorbe la planta y las partículas van cediendo nutrientes a la solución. En un medio inerte, como se hacen crecer en lana de vidrio o en perlita, eso no puede pasar. Entonces, la solución tiene que tener todo lo que necesite la planta y no se le puede agotar, digamos. La forma más simple, que es la que se usa también en el trabajo práctico, es colocar la planta en un recipiente y queda la planta sostenida en la tapa con las raíces sumergidas en esa solución. Vamos a ver que hay que tener en cuenta que haya burbujeo, renovación, de alguna forma de intercambio de gases que se airee esa solución para que no falte oxígeno a las raíces y, como vimos, dejen de funcionar. Necesitan respirar para mantener su funcionamiento. Entonces, o se necesita para que no falten nutrientes grandes cantidades de solución o que ésta se renueve cada tanto. Lo que normalmente se controla para ver que no haya alteraciones, que no se vaya agotando esa solución con que se bañan las raíces, es controlar la conductividad eléctrica y el pH. Se controla al inicio y se ve cómo va variando en el tiempo, porque la conductividad eléctrica nos da una idea de la cantidad de sales que siguen en suspensión. Entonces, nos da idea si se van agotando o no, y lo mismo el pH si ya va faltando algún nutriente. Entonces, lo que normalmente se monitorea es esto: cuando se ve alguna variación, se renueva la solución nutritiva. Digamos, el pH tiene que mantenerse, después vamos a ver, en ciertos rangos dentro de los cuales las plantas crecen normalmente. Normalmente están cerca de la neutralidad o ligeramente ácido. Ahora, si baja demasiado o si sube, se puede estar indicando ya alguna alteración en esta solución que se fue agotando. Por ejemplo, los dos tipos en que se le da el nitrógeno puede ir variando la proporción y ya te van a ir alterando el pH. Entonces, eso, digamos, es como un indicador de que se va agotando algo. Normalmente, cuando uno trabaja, por ejemplo, en laboratorio, lo que se hace cuando uno necesita ajustar el pH de un medio nutritivo, un medio de cultivo, que van a ver en la unidad 22, al final, es agregarle hidróxido o un hidróxido, un ácido de compuestos que a la planta no le perjudican, como por ejemplo ácido clorhídrico, pero igual acá, bueno, en general en este no hay tanto problema, pero en estas condiciones uno le agrega que el cloro es un nutriente esencial, entonces que haya un poco más de cloro no le va a perjudicar, o hidróxido de potasio, que el potasio también es un nutriente esencial, y entonces que haya potasio tampoco le va a perjudicar. Normalmente lo que hacemos es ajustar con eso, pero digamos,
Acá, si ustedes ven una variación, bueno, no es que le van a corregir el pH, sino que si ya se va alterando es porque ya se están agotando en algunos nutrientes y te conviene cambiar directamente. Acá vemos brevemente, esto es el TAIS, algunas modalidades en que se puede hacer este cultivo hidropónico. Este tema, no sé si lo llegan a ver, si ven algo en horticultura, pero de cualquier manera, cuando ustedes sean más grandes, en un momento, digamos, se están organizando cursos de posgrado ahora para la maestría, pero son independientes, entonces los pueden tomar productores o alumnos avanzados, sobre manejo de cultivos hortícolas sin suelo. Entonces ahí, digamos, se va a ver toda esta parte, porque a veces como que no se les da mucho en la carrera, entonces se completaría con eso. Si después a alguien le interesa, digamos, si Dios quiere, la facultad va a seguir ofreciendo esto como un curso de posgrado. Entonces, tenemos el sistema más simple, donde las raíces están sumergidas en la solución nutritiva, y hay burbujeadores que incorporan, que van liberando las burbujitas con aire, con oxígeno, para que esa solución se mantenga con una buena disponibilidad de oxígeno y no sea anóxica, digamos, que no impida el funcionamiento de las raíces. Eso sería, digamos, lo más simple. Otros sistemas consisten como en una canaleta donde se hace correr la solución nutritiva. En este caso ya la anoxia o hipoxia de las raíces no es un problema porque están más expuestas al aire y son bañadas por la solución nutritiva, no están ya completamente sumergidas. Entonces ahí se evita ese problema y lo que hace es rebombearse, se baña, baja el recipiente y vuelve a subir. Obviamente siempre controlando que no haya variaciones. Cuando ya hay variaciones en conductividad o pH, nos está indicando que hay que cambiar. Otro sistema, que es la aeroponía, consiste simplemente en nebulizar las raíces con la solución nutritiva. Acá se evita el problema de la falta de oxígeno, pero, digamos, tiene que ser con una frecuencia suficiente para evitar el desecamiento de las raíces, que podría ser gravísimo también para la vida, ¿no? Y el otro sistema consiste en flujo y reflujo o inmersión temporaria de las raíces. Entonces se bombea la solución, cubre todas las raíces, quedan unos segundos y baja nuevamente. Y así sucesivamente. Se inunda todo y después se deja drenar. De modo tal que las raíces estén siempre en contacto, bañadas por esa solución nutritiva, pero no haya problema de falta de oxígeno. Bueno, hasta ahí esta parte. Justo nos mueve. No hay preguntas, ¿no? Acá tenemos unos minutitos y hacemos una pausa antes de empezar con la lista matadora. Entonces, en muchos libros lo que van a encontrar es clasificación de a movilidad. Y ahí van a tener elementos móviles e inmóviles. Lo clásico de los libros más viejitos es que van a tener elementos móviles: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio. Son macronutrientes. Inmóviles se ponen todos los micronutrientes más el calcio y el azufre, que son macronutrientes, pero no se mueven. Eso van a encontrar en la mayoría de los libros más viejitos. Ahora, en el TAIS, en la última edición, tiene ya alguna variación con respecto a esto, porque se vio que algunos nutrientes pueden movilizarse en ciertas condiciones, en caso de deficiencia.
Entonces, en el SAI ya se ve que algunos micronutrientes pasan a ser móviles porque en ciertas condiciones pueden moverse de donde estaban siendo utilizados hacia las partes más nuevas que están en crecimiento. Obviamente el calcio y el azufre no se da, eso claramente. Digamos, ustedes van a encontrar esto, está bien si dicen esto, si lo tienen en su mente esto, pero sepan que a medida que se va estudiando se van incorporando otras excepciones de micronutrientes que sí tienen cierta movilidad. Por eso, digamos, todavía, digamos, la fisiología no es una ciencia muerta, sino que a medida que se va estudiando se van encontrando cosas que antes no se detectaban. Igual ahora vamos viendo cómo ustedes saben si se mueve o no. Entonces, si nosotros tenemos una planta que está creciendo en un suelo donde algunos nutrientes están disponibles y otros no. Cuando nosotros hablamos de un elemento móvil, nosotros vemos que la planta por ahí al inicio, cuando empezó a crecer, estaba el nutriente disponible. Pero después crece la planta, fue agotando. Si el suelo no tiene capacidad de reserva de ese nutriente, la planta al crecer llega un momento en el que ya no encuentra el nutriente para las partes más jóvenes. Ahí tenemos esas dos vías. Si el elemento es móvil, quiere decir que se puede translocar desde la zona donde estaba, que se formó al inicio, cuando todavía estaba disponible ese nutriente en la planta, es decir, van a ser las hojas más viejas, hacia las hojas que estén en crecimiento. Ese es un mecanismo de la planta donde ciertos compuestos, no todos se van a poder mover porque depende de qué compuestos estén formando, qué estructuras estén formando. Pero los que sean móviles, en caso de deficiencia, lo que pueden hacer es moverse de las hojas más viejas hacia las hojas más jóvenes. ¿Por qué eso es importante? Porque las hojas más viejas en general son las que van a estar más sombreadas, van a ser menos eficientes fotosintéticamente, y a la planta le conviene mantener las hojas nuevas. Entonces, los elementos que se puedan mover por su naturaleza van a ir hacia las hojas más nuevas, que estén en crecimiento, y la deficiencia la van a empezar a ver entonces en la hoja vieja que perdió lo que tenía y lo mandó hacia las hojas nuevas. Este es un elemento móvil. Entonces, los primeros síntomas aparecen en las hojas más viejas. Esas hojas tenían el nutriente, pero cuando crecieron, encontraron ese nutriente, lo absorbieron, lo incorporaron, pero cuando dejó de estar existente en el suelo, esa planta ya iba a tener deficiencia, entonces ciertos compuestos pueden removilizarse e ir a las hojas jóvenes, y entonces ¿quién se va a quedar sin el nutriente? La hoja más vieja. Ese es un elemento móvil. Mientras que los elementos inmóviles aparecen en las hojas más jóvenes. Porque, ¿se acuerdan, por ejemplo, el calcio, el azufre, dijimos que eran inmóviles? Cuando la planta crece, los absorbe, los incorpora, después sigue creciendo y ya no está disponible, como no se puede mover ese nutriente, la deficiencia va a empezar a ver esa hoja más joven que crece en un suelo donde ya no hay disponible ese nutriente. Que sea móvil o inmóvil va a depender del tipo de compuesto, de estructura que esté formando ese compuesto. En el 87, dos investigadores propusieron otra clasificación de acuerdo a la función que estén cumpliendo estos nutrientes en la planta. Entonces, hicieron 4 grupos principales, que no quiere decir que algún nutriente no participa en más de uno. En el grupo 1 tenemos
minerales que son parte de compuestos carbonados. Y ahí tenemos el nitrógeno y el azufre. Una vez que la planta los asimila, los incorpora, los une covalentemente con el carbono, y así se unen a moléculas orgánicas. Carbón, nitrógeno y azufre. Entonces. Vamos a tener, después vemos en qué se parece la sintomatología y en qué, cómo ustedes los pueden diferenciar. Otro grupo tenemos nutrientes que participan o en la producción de energía o en estructura de la planta. Ahí tenemos el fósforo, el boro y el silicio, vamos a ver para algunas especies. Por eso está más clarito, porque los que sí son esenciales para todas son fósforo y boro. Entonces, estos compuestos, estos nutrientes participan en la reserva de energía, para eso acuérdense, el fósforo, lo primero les diré medianamente, PATP. Entonces lo asocian ya con la energía. Y para la integridad de las estructuras de la planta. Vamos a ver, el boro cumple una cantidad de funciones bastante variadas. En general se pueden encontrar en forma de ésteres unidos a alguna molécula orgánica. Después cada uno tienen funciones. Esto es a grandes rasgos en qué grupo entrarían, pero algunos cumplen funciones muy variadas de acuerdo a la molécula que ingieren. En el tercer grupo tenemos nutrientes, minerales que se encuentran siempre en forma iónica dentro de la célula. Ahí tienen también al sodio más clarito porque solo es requerido por ciertas especies, pero no para la totalidad. Entonces estos lo van a encontrar en forma de iones libres, pueden ser cofactores para ajuste osmótico, para ellos, acuérdense, el potasio y el cloro, ¿se acuerdan que son los que entran y salen para producir apertura y cierre de estómago? Están así en forma iónica, entonces, digamos que esta es una de las funciones por las cuales estos son esenciales. Como cofactores para esta regulación osmótica y permeabilidad de membrana. Y el último grupo tenemos nutrientes que participan en reacciones redox, y vamos a hacer los que vamos a ir viendo que son los que integran moléculas en cadenas de transporte de electrones. Entonces vamos a ver el hierro, que está tanto en fotosíntesis como en respiración, el manganeso, que varía su estado de oxidación, pero participa en la fotosíntesis. El molibdeno lo vamos a ver cuando veamos la asimilación del nitrógeno, por eso les decía, este átomo de molibdeno versus proporcionalmente, versus 1 millón de átomos de nitrógeno se necesita, pero se necesita ese molibdeno para que la planta asimile el nitrógeno. Entonces es importante, se necesita poquito, pero es fundamental. Entonces, ahora vamos a ir viendo pues cada uno de estos grupos y sus integrantes. Entonces, les decía, en algunos libros, además de los 17 esenciales, que son incluyendo el níquel, que en el libro más viejito no estaba, se agregan beneficiosos, donde están el sodio, que lo vamos a ver para las T4, el silicio, vamos a ver en gramíneas y cetáceas. El selenio lo mencionan solo en algunos libros, en el TAIS no lo ponen dentro de estos grupos de los esenciales, pero yo se los menciono por si lo encuentran. Solo en algunas especies que crecen en suelos ricos en selenio. Se ve como que se ve favorecida esa especie como Astragalus en suelos enriquecidos nomás. Pero es, digamos, algo muy específico. Y el cobalto, que en realidad algunos lo mencionan como beneficioso porque favorece el aprovechamiento de nitrógeno por parte de leguminosas, pero porque lo utiliza la bacteria, no porque lo necesite la planta. Entonces, la presencia en el suelo hace que la bacteria funcione bien en la fijación de nitrógeno, pero no es para la planta. Pero se los menciono acá por si los encuentran. Bueno,
Ahora cuando vayamos viendo la función así brevemente de cada uno, en muchos casos en algunos es más fácil asociar en la sintomatología de la deficiencia con la función que están cumpliendo. Por ejemplo, si ustedes saben que el magnesio es parte de la molécula de la clorofila y falta magnesio, digamos, una de las cosas que uno se esperaría es que la planta le falte clorofila, que esté más amarillenta. Entonces, algunos síntomas son como más intuitivos y siempre van a estar relacionados con la función que estén cumpliendo. Lo que pasa es que algunos, digamos, tienen un síntoma más visible, más fácilmente asociado con su función. Hay que hacer ciertas consideraciones cuando uno quiere determinar una deficiencia solamente de lo que ve. Una es que algunos síntomas varían con la especie que estemos considerando. No todos tienen exactamente la misma manifestación de la deficiencia. Entonces, es importante que ustedes conozcan para la especie con la que trabajan cómo se ve la deficiencia de un cierto nutriente. Vamos a ir viendo también que en algunos casos la deficiencia del síntoma es parecido, como clorosis. El clorosis es el amarillamiento de la hoja. Es un síntoma de deficiencia, vamos a ver, en varios nutrientes. Entonces, solo por ver clorosis, no puedo decir si le está faltando nitrógeno, porque por ahí le está faltando magnesio. Aunque el magnesio en algunas especies tiene una pequeña diferencia, pero, digamos, a veces puede engañar porque el mismo síntoma es compartido por más de una deficiencia. Otra cosa, a veces cuando ya se manifiesta la deficiencia, puede ser bastante tarde, porque si yo ya veo las hojas muy amarillas, por ahí intervenir en ese momento, esas hojas como que ya removilizaron todo y que se están preparando para caer. Entonces, digamos, a veces esperar hasta ver la deficiencia para dar algo puede ser perjudicial. Otra cosa, en algunos casos puede haber una colimitación, ¿no? Que estén faltando más de un nutriente al mismo tiempo, dependiendo del tipo de suelo. Hay suelos que son más pobres, como los suelos arenosos, y pues es más probable que estén faltando más de un nutriente a la vez. Otra cosa es que la falta o exceso de un nutriente puede afectar el aprovechamiento de otro, como lo que decíamos del molibdeno. A eso vamos a volver igual más adelante. Pero el molibdeno es fundamental para el aprovechamiento del nitrógeno. Entonces, por ahí yo veo una deficiencia de nitrógeno, pero lo que le está faltando a la planta es el molibdeno para que pueda aprovechar ese nitrógeno que está en el suelo. Entonces puede engañar esta síntoma visible. Y otra cosa es que algunas enfermedades, como por ejemplo algunas virosis, a veces tienen síntomas que se parecen a las deficiencias, porque pueden ver manchas de las hojas, amarillamiento, clorosis, que uno puede pensar como una deficiencia, pero es una enfermedad causada por un virus. Como por ejemplo, un ejemplo de millones de virus es el virus de la curvatura amarilla de las hojas, que uno mirando así, dicen, yo miro así y yo digo, bueno, acá es probable que esté faltando magnesio, así esta es una hoja medio vieja. Pero no es eso. Entonces, algo que ustedes, digamos que es una buena práctica, que ustedes lo van a ver más adelante en otras materias, es hacer un análisis del suelo que les da ya idea antes de fertilizar, así por fertilizar, saber qué tiene ese suelo. Y otra cosa es seguir al cultivo, ustedes pueden seguirlo con análisis foliares, que son determinaciones que se hacen en el laboratorio y les indica cuánto tiene de cada nutriente. Sobre todo lo que se necesitan en más cantidad. Pues los otros en general es difícil que haya una deficiencia de cloro en el suelo. Se necesita tan poco que en general siempre está presente. Pero un análisis foliar para ver cuánto tiene de otros macronutrientes puede ser importante a la hora de determinar si está bien abastecida o no la planta de este nutriente. Bueno,
nosotros miramos el contenido, cuántos nutrientes tiene en el suelo, y vemos el crecimiento de nuestra planta, es decir, acá tenemos un gráfico del crecimiento en función de la concentración de nutrientes. Tenemos una zona de deficiencia donde falta el nutriente y pequeñas variaciones, pequeños agregados de nutriente producen un gran cambio en la producción, porque estaba faltando. Entonces el agregado determina que la planta responda. Entonces tenemos una zona adecuada donde agregar, la planta ya tiene todo lo que necesita y agregarle más no produce mayor crecimiento, sino la planta empieza a acumular ese nutriente sin destinarlo a un incremento de crecimiento. Y si las concentraciones fuesen muy elevadas, llegamos a una zona donde podría haber toxicidad de un determinado nutriente. Entonces, también hay que tener en cuenta, y además de todo esto de toxicidad, ustedes recuerden el efecto osmótico de lo que ustedes estén agregando. Si te pasan, digamos, están aumentando la concentración de ese soluto en el suelo y tiene un impacto osmótico también para la planta. Entonces, no es agregar fertilizante porque sí, sino hay que agregar lo que le falta al suelo y de acuerdo a las necesidades del cultivo. Para eso ya para muchos cultivos están los requerimientos de cuánto se necesita. Entonces, eso ustedes van a tener que saber dependiendo del cultivo en el que trabajen. Y tenemos una concentración crítica, es una concentración justo por debajo del máximo crecimiento, digamos, la máxima respuesta a la fertilización, y sería el punto ideal donde ustedes tendrían que estar, dándole justo para que responda al máximo la planta sin que haya un exceso que la planta no aproveche. Igual esto ven más adelante cuando vean manejo de suelo, cuando vean química agrícola, van a ver toda esta parte desde el punto de vista productivo. Y ahora hacemos una brevísima pausa y empezamos a ver esta lista hermosa de los nutrientes y algunas de sus funciones principales y cómo ven la deficiencia. Les repito esto como para que tengan ahora un pantallazo de los nutrientes esenciales y cuando vayamos viendo las otras unidades, ustedes vean, no sé, transporte de electrones de clorofila y hable del citocromo, B6F, el citocromo, que es y la hierro sulfoproteína, y entonces le dice, hierro y azufre son importantes para el transporte de electrones ahí porque participan en una proteína que está ahí. Magnesio, clorofila, o sea, cuando veamos los pigmentos. Molibdeno, asimilación de nitrógeno, unidad 11. Entonces, como que ahí ya estén atentos a los nutrientes y así los asocian con un proceso y se van a acordar de por qué son esenciales esos nutrientes, más que ahora que es un pantallazo así general. Bueno, hacemos 5 minutitos de recreo hasta las 9:25 y seguimos. Recording stopped. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir viendo cada uno de estos 4 grupos de elementos esenciales. En el primero, entonces, tenemos compuestos que se asimilan y pasan a formar parte de estructuras carbonadas. Ahí están el nitrógeno y el azufre.
Vamos al nitrógeno. Entonces, habíamos visto en esa tabla que de los nutrientes esenciales de los que la planta toma del suelo, el que necesita mayor cantidad de los minerales. Forma parte de una gran variedad de moléculas, entre ellas aminoácidos, parte de los ácidos nucleicos, de la molécula de la clorofila, más adelante vamos a ver de algunas hormonas, una gran cantidad de compuestos que hacen que sean elementos que necesiten grandes cantidades. Ante la falta de nitrógeno, uno de los síntomas que encontramos es que se reduce el crecimiento de la planta y es muy característica esta clorosis, que te digo que clorosis es el amarillamiento de las hojas, y como es un elemento móvil, es decir, que forma compuestos que después se pueden empezar a degradar y transportar, hace que los primeros síntomas, cuando hay deficiencia en el suelo, se aprecien en las hojas basales, en las hojas más viejas. Porque cuando la planta lo absorbe, lo incorpora, si después falta, entonces lo puede removilizar hacia las zonas más jóvenes, y entonces esas hojas que lo pierden, las hojas basales, van a empezar a manifestar esa deficiencia. Lo primero que van a encontrar entonces es la clorosis. Esto te les dije, este nutriente se mueve entonces de las hojas más jóvenes, entonces van a tener hojas basales más amarillas que las hojas apicales más jóvenes. Si esta deficiencia se va dando paulatinamente durante el crecimiento de la planta, pueden encontrar tallos más leñosos con más proporción de tejidos fibrosos. Y lo que pueden encontrar en algunos casos es una acumulación de antocianinas en las nervaduras que se ven ligeramente rojizas, porque al asimilar la planta carbono y haber deficiencia de nitrógeno, no se pueden formar muchas moléculas nitrogenadas, entonces ese exceso de carbono que se fija en muchos casos va a formar otros compuestos que son las antocianinas, que son esos pigmentos rojizos, hidrosolubles, que en general en este caso esas deficiencias se pueden encontrar en la región de las venas. Si ustedes por el contrario tienen un exceso de fertilización nitrogenada, que es algo que puede llegar a ocurrir, van a ver un gran desarrollo de la parte aérea de la planta, de la parte vegetativa, en detrimento de la fase reproductiva. Entonces puede llegar a ser muy perjudicial porque son plantas muy vigorosas con respecto a la parte vegetativa, pero lo que se asigna a este crecimiento de hojas se retira del crecimiento de la producción de flores y frutos. Entonces, digamos, así a grandes rasgos, después ustedes van a ir viendo en los distintos temas la participación del nitrógeno. Pues eso en general, si a vos te interesa la parte reproductiva y te pasás con el nitrógeno, te va a ir mal. Pero si vos lo que buscas es producción de hojas, digamos, puede ser en cierta medida positivo que tengas hojas más grandes. Hay que considerar también que la producción de gran cantidad de follaje muy tierno es material también más susceptible al ataque de patógenos. Entonces también un exceso de fertilización nitrogenada puede hacer tu planta más susceptible a ataque de algún patógeno. Por eso, digamos, la fertilización es algo que tiene que estar bien calibrado para evitar efectos perjudiciales. La planta responde a lo que vos le dices. El otro elemento está en este grupo, entonces que ingresa y pasa a formar estructuras carbonadas, es el azufre. El azufre se encuentra en algunos aminoácidos esenciales, como la metionina, constituye algunas coenzimas y vitaminas necesarias para la planta.
En los síntomas, fíjense, también encontramos, como en el nitrógeno, clorosis, plantas más chicas, puede haber también acumulación de antocianinas, la planta fija carbono, pero al no tener azufre para formar ciertas moléculas, forma antocianos, que se ven también en las hojas. Uno ve esto, ve las dos hojas, y no se sabe si es deficiencia de nitrógeno o de azufre. ¿Cómo se pueden diferenciar los dos? De acuerdo a la movilidad. ¿Se acuerdan del nitrógeno? Dijimos que es un elemento móvil. ¿Sí? Integra aminoácidos, forma parte de proteínas. Cuando esta hoja envejece o hay deficiencias, esas proteínas se pueden degradar por proteasa y esos aminoácidos se pueden transportar. Entonces, es un elemento móvil. El azufre, no. Entonces, ¿dónde van a empezar a ver las deficiencias de azufre? En las hojas más jóvenes. Entonces, los dos tienen síntomas parecidos de clorosis, pero cambia el lugar. El nitrógeno en las hojas basales, el azufre en las hojas apicales más jóvenes. Entonces, así pueden distinguir los dos, aunque se parezcan en otro, que la planta sea más reducida, que tengan antocianos en las venas, pero de acuerdo a dónde aparece la deficiencia, podrían distinguir entre los dos. Esto ya lo hicimos. Y así, entonces, tenemos el azufre, ¿sí? Esto es hacia grandes rasgos, porque después ya van viendo, tienen que ir viendo, pues la única forma de acordarse, cuando vayamos viendo los otros temas, ir viendo qué elementos están participando principalmente en cada uno. Entonces ya tenemos el primer grupo. Y por exceso es raro, o podría, en general, digamos, tener que agregarlo como sulfato de algo. Pues, por ejemplo, sulfato de amonio, un fertilizante, pero es difícil que tengan, digamos, no es lo más característico. En general, con lo que se pueden pasar a veces es con el nitrógeno, es digamos, el exceso más conocido. Entonces tenemos el otro grupo donde tenemos que asociar a energía y estructura de la planta. Tenemos fósforo, boro y silicio para ciertas especies. El fósforo ingresa como fosfato, puede ingresar como fosfato monoácido o diácido. Vamos a ver que participan azúcares fosfato de la respiración, de la fotosíntesis, en la membrana plasmática, digamos, lo que se tiene que acordar para asociar es forma parte del ATP y forma parte también de los ácidos nucleicos. Es decir, una gran cantidad, una variedad impresionante de moléculas muy distintas, pero hacen que el fósforo sea un elemento esencial. Acá también, sí, falta, tenemos retraso en el crecimiento, pero acá, a diferencia del nitrógeno, donde vemos clorosis, donde vemos hojas amarillentas, acá vemos una coloración más oscura. Y en algunos casos puede haber malformaciones o manchas necróticas, es decir, zonas donde va muriendo el tejido. Esta coloración oscura se da porque en este caso no se pierde la clorofila y se pueden acumular antocianos. Entonces, la presencia de los dos pigmentos hace que el color sea verde oscuro. No se pierde clorofila, a diferencia del nitrógeno. Así que les dije, podemos tener tallos más delgados y en este caso es importante para todo lo que sea la fase reproductiva. Entonces, falta de fósforo, puede haber una falla en la floración o retraso en la maduración. Entonces, digamos, como
Sintomatología es otro de los macronutrientes que necesitan bastante cantidad. A veces en los suelos arenosos, acá en Corrientes, suele haber deficiencia. Y en este caso no se pierde la clorofila, entonces sí se acumulan también antocianos, entonces le quedan los dos pigmentos dando hojas de color verde oscuro. También hay retraso entonces en el crecimiento y los tallos pueden ser más delgados. Se ve, es un elemento móvil, pero acá la coloración en general, este color oscuro, digamos, está distribuido un poco más en la planta, pero lo ven en hojas basales y lo ven en los tallos también de coloración oscura. Si por algún motivo llegasen a aplicar un exceso de fertilización fosforada o pasada, se podría estimular un mayor crecimiento de la raíz, con relación a la parte aérea. Porque la raíz responde más al exceso de fósforo. El fósforo, van a ver, ya eso no quiero meter apología, pero es un nutriente que no tiene mucha movilidad en el suelo. Entonces, a diferencia del nitrógeno que pasa a la solución y cuando la solución del suelo se va moviendo en los poros, a medida que la planta absorbe, el nitrógeno como que va más con la solución del suelo. Y el fósforo depende más, al no ser tan móvil, depende más de que la raíz lo encuentre, que la raíz crezca hasta una zona donde hay disponibilidad. Entonces, cambia un poco, digamos, eso, cómo la planta puede aprovechar cada uno en el suelo. Pero de esta parte es tierra de la evapología, no me voy a meter. Y ustedes ya van a ver más adelante. El manejo también. Y acá en este grupito teníamos el silicio, que digamos, es importante para algunas especies, entre ellas algunas gramíneas y equisetáceas. Equisetáceas son la cola de caballo, que digamos, tiene esa estructura rígida gracias a las grandes cantidades de silicio que acumula. Se deposita principalmente en el retículo endoplasmático, paredes, espacios intercelulares, dándole rigidez a estos tejidos. Y también en las paredes celulares se puede asociar con polifenoles, que son compuestos de metabolismo secundario, que en general son respuestas de defensa de la planta, de distintos factores. Y lo que hacen es ayudar a la planta a defenderse del ataque de patógenos. Porque como le da estructura a la planta, es más difícil para el patógeno ingresar a este tejido. Entonces, se dio que con plantas bien abastecidas con silicio, el ataque, el progreso de una enfermedad es mucho menor que en el caso de que haya deficiencia de este nutriente. Y además se puede asociar con otros metales, reduciendo su toxicidad, como en algunos suelos, con exceso de aluminio, manganeso, que también pueden a veces aumentar su disponibilidad en exceso de acuerdo al pH en el que se encuentren. Digamos, tendría un efecto positivo el silicio, pero no es un elemento esencial así para el reino vegetal. Favorece el crecimiento de ciertas especies, pero no es esencial para todas. Aquí, por el hecho de como participar en la estructura de la célula, de sostener, de reforzar las paredes celulares, espacios intercelulares, hace que muchas especies, digamos, en muchas especies, aumenta la resistencia al vuelco, que es esa caída de las plantas, a veces por factores ambientales, por el viento, lluvia, sobre todo cuando tienen estructuras reproductivas que pesan y hacen que la planta se vuelque y sea imposible realizar la cosecha. Un buen contenido de silicio en estas plantas aumenta su resistencia, su
su rigidez, así pudiendo hacer frente a esas condiciones adversas. Eso sí, pero sobre todo para las laminas, que son las que en muchos casos tienen esa tolerancia a caer en esas condiciones. El otro nutriente que está en este grupo y es, digamos, difícil acordarse dónde participa, porque participa en una variedad de procesos bastante amplia y, digamos, es uno de los nutrientes cuya función se sigue estudiando para tratar de aclarar bien cómo participa en cada uno. Creo que si no hay boro se ven afectados estos procesos que voy a enumerar ahora, pero cómo participa todavía en algunos casos no está bien claro qué es lo que está haciendo en cada uno de estos procesos. Entonces ahí tienen desde la elongación de células, síntesis de ácidos nucleicos, respuestas, o algunas respuestas hormonales, para el funcionamiento de membranas, el ciclo de la célula y metabolismo de los carbohidratos. Digamos, es una variedad así, bastante importante de funciones y todavía se sigue estudiando cómo participan cada una de estas. Eso no está bien claro al momento. Pero en general los síntomas se ven en las zonas más jóvenes, porque este sigue siendo, fue y es uno de los micronutrientes inmóviles. Incluso ahora se lo mantiene en esa categoría porque forma compuestos que no se movilizan fácilmente. Entonces pueden encontrar necrosis en hojas más jóvenes, edema. Los tallos pueden ser más quebradizos. Por su función dentro de la regulación del ciclo celular, en general se ven afectados los ápices, las zonas meristemáticas en activa división, son digamos, las zonas donde primero van a empezar a haber una deficiencia de boro. Entonces las zonas jóvenes, meristemáticas, pero digamos es difícil que vean deficiencia de boro porque también es un micronutriente del que la planta necesita muy baja concentración. Entonces es poco probable que haya deficiencia de boro en un suelo. No es algo que normalmente se encuentra. Y lo otro que pueden asociar con el metabolismo de los carbohidratos es el hecho de que frutos, raíces, tubérculos, es decir, órganos de reserva donde van a ir esos carbohidratos, pueden encontrar fisuras, zonas más uberizadas, necrosis y menor contenido de azúcares, todo lo que se puede relacionar con ese metabolismo de carbohidratos. Entonces, todos esos órganos que acumulen azúcares o almidón van a tener algún efecto por la deficiencia de boro. Estos síntomas característicos son estas zonas como corchosas que se pueden ver en algunos sitios, pero es difícil encontrar una deficiencia de boro, porque se necesita poca cantidad. Después, en el otro grupo, tenemos los que quedan en forma iónica, así como iones sueltitos no pasan a formar parte de otra molécula. Ahí tenemos el potasio y cloro, que ustedes lo pueden asociar, pueden recordarse con los que se mueven para regular el potencial osmótico, el calcio, magnesio, zinc y el sodio en ciertas especies que vamos a ver. Entonces, el potasio es importante para la regulación osmótica porque al ingresar a una célula, como en el caso de las células oclusivas, baja su potencial hídrico y hace que el agua se mueva hacia esa célula. Entonces, esa es una de sus funciones fundamentales y es mover, se va
se puede mover fácilmente, no es que se mueve fácilmente y lo compramos en el. Vamos a ver si me clona también. Funciona también como activador de algunas enzimas, tanto de fotosíntesis y respiración. Y dentro de los síntomas tenemos clorosis, que habíamos mencionado anteriormente, pero en este caso en general inicia en el margen de las hojas y evoluciona hacia una necrosis. Es decir, primero lo ven amarillento y después se necrosa directamente, muere ese tejido. Sobre todo inicia en los bordes de las hojas. Como dijimos, es un elemento móvil, entonces esto lo vamos a empezar a ver en las hojas basales de la planta. Así como vimos en otros casos, los tallos también pueden ser más débiles. Por ser más débiles, aparecen las gramíneas, son las que tienen tendencia al huerco, sobre todo cuando tienen una espiga, una estructura reproductiva pesada, que en condiciones de viento y lluvia se puede favorecer la caída de esa planta e impedir la crecer. Y algo que se encuentra en algunas especies como en el tomate es la deficiencia causa una maduración desigual, dando esto que se llama como hombros amarillos del tomate, que digamos, le resta un poco de calidad comercial. En inglés digamos, la traducción literal es hombros amarillos, el yellow shoulder, porque es como que la parte más cercana al pedicelo queda amarillenta. Esta respuesta a veces se encuentran algunas variedades menos mejoradas. Entonces, potasio, móvil, asocienlo con la parte osmótica y también activador de varias enzimas. Y entonces acá tenemos una clorosis que empieza en el margen y puede llegar a necrosis en la zona marginal y entre las nervaduras. Esto como síntoma muy característico. El calcio es particular porque es un macronutriente, es decir, la planta lo necesita en grandes cantidades, pero tiene la característica de ser inmóvil. ¿Por qué es inmóvil? Porque participa en las paredes celulares, sobre todo en la laminilla media. Entonces no es algo que se pueda removilizar porque es parte de la estructura de la planta. Si no se perdería la laminilla media, si la planta la moviese, digamos, se separarían las células. Entonces es una estructura que donde no se removiliza. Entonces un macronutriente, pero inmóvil. Entonces, ¿dónde van a encontrar los primeros síntomas? ¿Ven? ¿Cómo? No te escuché, ¿no? En la zona apical y más precisamente si está participando cuando se forma la laminilla media, ¿dónde? Más precisamente dentro del ápice, que, ¿cómo se llama la parte donde hay división? En los meristemas sobre todo. Entonces, lo que van a encontrar es muerte de los ápices. Es, digamos, el síntoma característico. Ya vamos a ver, después más adelante ven cómo responde la planta cuando se muere el ápice, pero normalmente lo lógico que sería, si ustedes tienen una planta, muere el ápice, ¿qué pasa con las demás que le siguen más abajo? Empiezan a brotar, pero si les falta calcio, mueren esas y así sucesivamente. Entonces cambia mucho la estructura de la planta cuando hay deficiencia de calcio. Participa entonces también en la división celular, para el funcionamiento de membranas, y algo que se fue estudiando más recientemente es el rol del calcio como mensajero. Eso quiere decir que dentro de la célula, variaciones en el contenido de calcio citoplasmático, por ejemplo,
son indicadores para la célula de que hay algún factor ambiental que está cambiando, que está afectando a la planta. Es como un mensajero, como un indicador de algo que está ocurriendo en el ambiente. Y en muchas respuestas al estrés hay variaciones en el contenido de calcio citoplasmático. La vamos a ver cuando veamos cómo el ácido cítrico regula el cierre del estómago. Ahí tenemos el otro efecto que tienen los frutos, la deficiencia de calcio. En muchas de las células forma parte de una proteína, que es la calmodulina, que es una proteína que regula procesos metabólicos de acuerdo al ambiente en el que esté creciendo la planta. Acuérdense que por el hecho de ser séstil, la planta no se puede mover, tiene solo a disposición para cumplir todo lo que necesita: el agua, el oxígeno del aire, la luz solar y los nutrientes que están en el suelo. Eso es lo que tiene la planta, y el ambiente le va cambiando, desde los días que tuvimos 0 grados hasta los días que tenemos 40 grados, no llovía nada, ahora llovió, viene un insecto, le come, la planta tiene que ir respondiendo a ese ambiente tan variable. Entonces, por eso este tipo de moléculas como el calcio, que tiene un elemento así tan simple, la cantidad en que se encuentre en el citoplasma, por ejemplo, o también en las mitocondrias, le indica a la planta, les da información sobre el ambiente porque varía la respuesta al ambiente. Eso después lo ven más adelante. Entonces es un elemento fundamental para que la planta responda y crezca o frene su crecimiento de acuerdo al ambiente cambiante en el que está inmerso. Los síntomas de deficiencia, entonces dijimos, necrosis, va muriendo los meristemas, brotan de nuevo, van muriendo esos nuevos meristemas y se crea una planta como baja, muy ramificada. En algunos casos la describen como achaparrada. Puede haber deformación de hojas y, después ya tenemos esto, lo de los frutos. Es esto, que es la podredumbre apical en la zona donde está el estilo, y es un síntoma de deficiencia de calcio. Cuando empieza esa podredumbre, este fruto ya no se puede cosechar, pero si ustedes empiezan a ver eso, es porque les está faltando calcio. Y, digamos, para los frutos que están en crecimiento, se puede revertir aplicando, por ejemplo, asperjando. Entonces actúa ya directamente el calcio en la zona donde está creciendo ese fruto. Así como en la parte aérea mueren los ápices, también en las raíces va muriendo este meristema de la raíz, se ramifica nuevamente, muere el meristema, esas ramificaciones, y así sucesivamente. Entonces también en las raíces tenemos cortas y muy ramificadas. Tanto entonces la parte aérea como las raíces van a ser más cortos y con muchas ramificaciones, porque va muriendo un ápice y se estimula el crecimiento de otra meristema que sigue. Pero también este va a morir y entonces va a crecer otro, y así se genera una planta con una característica muy particular. Esta es una de las deficiencias que ven en el trabajo práctico. En este grupo también tenemos el magnesio, que se conserva así en forma iónica. Funciona como activador de enzimas, tanto fotosíntesis, respiración, síntesis de ácidos nucleicos, que es, digamos, un factor importante ahí, y recuerden, es parte de la molécula de la clorofila. Entonces esto les va a dar idea de dónde van a buscar esa deficiencia. En muchas
especies lo que ven es que esa clorosis empieza en la zona internerval y las nervaduras se mantienen verdes por más tiempo. Digamos, esto es algo característico del magnesio en muchas especies. En los citrus, por ejemplo, pueden ver como una B también, que se mantiene en la zona marginal un poco más verde y se ve como una B marginal. En caso de deficiencias extremas, toda la lámina se va a volver más amarilla y puede llegar a haber salida de esos órganos. Entonces, magnesio lo pueden asociar a clorofila, fotosíntesis y, digamos, activación de enzimas de fotosíntesis, respiración y síntesis de ácidos nucleicos, tanto ADN como DNA. Otro que se encuentra en forma iónica, muy difícil que tengan deficiencia de esto, es el cloro, porque se necesitan muy pequeñas cantidades. Habíamos hablado del cloro como uno de los iones que se mueve con el potasio para la abertura somática, para mantener el equilibrio de carga. Pero también lo vamos a ver que participa en la fotólisis del agua, que es la primera reacción que inicia el transporte de electrones en la fotosíntesis. Sobre este tema que vamos a ver en la unidad 8. Después ya hablamos de regulación osmótica en el potasio. Puede ser también necesaria una división celular. Si llegase a faltar, se puede apreciar un marchitamiento en ápices de hojas, que ustedes lo pueden asociar con esa regulación osmótica que tiene para apertura del estómago. Si continúa, puede haber clorosis, como ya se ve acá, y necrosis. Evoluciona esa clorosis hacia una necrosis. Pero es muy difícil que pase. Las plantas donde tienen un crecimiento pueden, cuando se van necrosando, tener un color bronceado, más amarronado, y también en las raíces hay un retraso en el crecimiento. Pero digamos es difícil que sea una clorosis o algo que sea una deficiencia de cloro, porque se necesitan bajísimas concentraciones y generales para disponible en todos los seres. El zinc, otro micronutriente que se necesita en pequeña cantidad, es un cofactor para la síntesis de clorofila. Y el zinc es uno de los elementos que ustedes lo van a encontrar como inmóviles, pero que en algunos estudios más recientes se vio que tiene una cierta movilidad en algunas especies. Una de las funciones es participar en lo que se llama detoxificación de especies reactivas de oxígeno. ¿Qué es esto? Cuando vean ecofisiología, que es la unidad de estrés, van a ver que una de las respuestas de las plantas al estrés, o como, no respuesta de la planta, sino como un efecto del estrés en la planta, es que se generan radicales libres. Los radicales libres son compuestos que pueden causar un daño muy grave en las membranas, por ejemplo, llegando a la muerte celular. Y es como lo que tenemos también los animales, que puede causar el envejecimiento celular, y por eso a veces se aconseja tomar vitamina A, antioxidantes, para retrasar ese envejecimiento. Algo parecido lo que ocurre acá. Como consecuencia de distintos tipos de estrés, en casi todos, en la planta se generan estos radicales libres que pueden causar grandes daños. El zinc es un elemento que participa como cofactor de una de las enzimas que degrada estos radicales libres. Que
En este caso es, por ejemplo, el ion superóxido, que es degradado por una enzima específica y donde el zinc es un cofactor. También participa en transcripción de genes y en estructura de ácidos nucleicos, en este momento es la micronutrientes. En la deficiencia de zinc pueden encontrar un menor crecimiento de entrenudos y, como en este caso de hojas de arveja, las hojas pueden ser más chicas y en algunos casos puede haber deformación, y los márgenes son los que tienen una apariencia más blanquecina y menos uniforme con respecto a una planta que esté bien abastecida. En este caso se puede empezar a ver en hojas más viejas. Por eso, como al ir estudiando en varias especies encontraron que en algunas aparecen las hojas más viejas, se dieron cuenta de que el zinc es un micronutriente que en ciertas condiciones puede ser retranslocado, retransportado hacia las partes más jóvenes. Les repito, esto es, digamos, son de los estudios un poco más recientes. Si estudian de libros más viejos, les dice que el zinc no se mueve. Por eso es importante que se refieran después a qué literatura, de qué libro estudiaron. Pero se vio que en algunos casos los síntomas pueden aparecer en hojas más viejas, por eso se vio que tiene una cierta movilidad. Entonces, principalmente lo pueden asociar como cofactor de enzima, para que, digamos, asociarlo con alguna función, y está en este estado de ion, no forma otros compuestos. También es bastante difícil una eficiencia de zinc. El sodio está en este grupo, pero recuerden, es solo importante para ciertas especies, no es un elemento esencial para todas. Y es importante en las plantas C4, que vamos a ver en la unidad 8, de fotosíntesis, que en las plantas CAM, donde la fijación del dióxido de carbono se hace por otra enzima que se llama fosfonol piruvato carboxilasa. En estas especies, el sodio es importante porque participa en la regeneración del fosfonol piruvato, que es el compuesto que acepta el carbono, en esa primera reacción de fijación de carbono. Entonces, por eso es un elemento esencial en estas especies que tienen este tipo de fotosíntesis. Algunas especies C3, algunas, pueden beneficiarse con bajos niveles de sodio, para otras es muy tóxico, y van a ver en medomorfología, para la estructura del suelo puede ser, digamos, grandes contenidos de sodio indican que el suelo no es de buena calidad, porque van a ver que como un ion que se hidrata mucho tiende a dispersar los coloides en un suelo que no tiene una buena estructura. Entonces, pero en algunas especies, bajas concentraciones pueden ser favorables porque el sodio funcionaría en la regulación osmótica en forma más o menos similar al potasio. Puede entrar en algunos casos usando estos canales de potasio. Pero en general la planta tiene mecanismos de exclusión directa, exclusión porque activamente se saca el sodio de la célula, porque para la mayor parte no es esencial y puede ser perjudicial acumular sodio. Bueno, así como esto que les decía, en estas especies que están adaptadas a crecer en estos suelos, una cierta cantidad hace que funcione como el potasio, y también al acumularse soluto ingresa agua y es como que ayuda en la expansión celular. En las especies que ya están acostumbradas, que evolucionaron para crecer en este tipo de suelos. En estas especies que lo necesitan, digamos, en que cumple una función,
si falta sodio, pueden llegar a haber clorosis, necrosis o que no completa el ciclo, pero yo nunca vi ni supe de una deficiencia de sodio en un suelo. No es un elemento esencial. Las plantas con fotosíntesis T3 y T4 sí se benefician para esa regeneración del fósforo al piruvato, pero se necesitan tan pequeñas cantidades de micronutrientes con tan poca cantidad de alcance que es muy difícil hacer una deficiencia de este nutriente. No sé cómo están de saturación de nutrientes, si ya están en la zona de toxicidad o no, quedó un brujo. No sé qué dicen, ¿terminamos ahora o terminamos la clase que viene? Bueno, seguimos, hacemos rapidito esto, no. Terminamos 5 minutos. Entonces, porque en la próxima tenemos un tema que esto ustedes lo estudian del libro, digamos, no tiene gran ciencia para entender. La clase que viene sí quiero detenerme más para que entiendan bien cómo es el ingreso, eso de ingreso pasivo, activo, cómo es el mecanismo ahí, sí, porque esto en algunos libros está como muy complicado y entonces quiero detenerme un poquito más. Entonces vamos con el último grupito que participa en reacciones redox, donde hay transferencia de electrones. Entonces son elementos que pueden cambiar su estado de oxidación. Y acá tenemos el hierro, que es una de las deficiencias que existen, ¿no? Participa en varios compuestos involucrados en el transporte de electrones, y nosotros lo vamos a ver específicamente en fotosíntesis, respiración, asimilación del nitrógeno, donde el hierro es un elemento clave. ¿Por qué? Porque puede pasar de estado ferroso a férrico. Uno de los síntomas característicos es una clorosis, en algunos casos se ve más en la zona internerval, en otros como que está más difundido, y es un nutriente inmóvil. Entonces, las deficiencias, recuerden que si no se puede removilizar, van a empezar a ver las deficiencias en las hojas más jóvenes. Por eso lo pueden diferenciar del magnesio. El magnesio es móvil, puede haber clorosis internormal, pero empiezan las hojas más viejas. El hierro en las hojas jóvenes, muy característico, y en algunos casos en el práctico se llega a ver, práctico que hoy se les toca mirar nada más, pero bueno, se hacía, llevaba varias semanas, porque se hacían crecer las plantas en soluciones donde faltaba un nutriente en cada solución. Entonces veían el síntoma de la deficiencia de ese nutriente. Y llevaba como 5 semanas en práctica. Porque lleva tiempo hasta que se manifiesta el síntoma. Y en este caso el hierro era uno de los que se veía bien, y se veía la hoja prácticamente blanquecina, las hojas más jóvenes. Y bueno, este síntoma de deficiencia está relacionado con el rol del hierro en complejos entre clorofila y proteína que se encuentran en cloroplasto. Pero importante que lo asocien con el transporte de electrones. Casi todas las moléculas donde hay transporte de electrones, muchas de ellas encuentran, están compuestas por hierro. El manganeso, micronutrientes, se necesita en muy pequeña proporción, también se encuentra en forma de ion libre, puede cambiar su estado de oxidación, participa en activación de enzimas, el ciclo de Krebs, y lo vamos a ver en la unidad 8 porque forma parte de un complejo que
participa, esto se llama complejo emisor de oxígeno. Ustedes cuando veamos fotosíntesis van a ver que se libera, se fija el dióxido de carbono y se libera oxígeno. Y el manganeso participa en esta liberación de oxígeno durante esa ruptura de la molécula de agua, donde se toman electrones que van a toda la cadena de transporte y se libera oxígeno como un subproducto. Y ahí en eso vamos a ver cómo participa el manganeso, que tiene esta capacidad de ir cediendo electrones. Los síntomas de deficiencia característicos son clorosis, sobre todo entre las nervaduras. Es uno de los micronutrientes también que ya no es así, este no se mueve, sino que se vio que tiene movilidad en ciertas condiciones. Si vienen conmigo pueden decir así. Con los otros profesores por ahí les conviene seguir los libros más viejitos. Pero, digamos, yo les digo esto porque al final les estaría mintiendo si sé que se pueden mover y no se los digo. Así que, digamos, los libros más nuevos van a encontrar. Pero tradicionalmente es uno de los que nos apreciaba y se movía. Pero ahora con todas las técnicas tan precisas de detección de elementos químicos, digamos, ahora sí se puede seguir mucho más fácilmente el movimiento de los nutrientes y entonces se vieron que algunos sí tienen movilidad en cierta medida, cierto sentido. Bueno, esto igual nadie les va a preguntar como una deficiencia de manganeso porque no es algo muy frecuente, ¿no? Pero es importante, si ustedes ven una hoja así, y bueno, pueden decir hierro, magnesio, puede ser manganeso. Por ahí el pH del suelo no es el adecuado y justo les falta manganeso. El cobre también está asociado con enzimas. Estos son todos estos compuestos en general están como reactivando enzimas de reacciones redox, y el cobre participa de la plastocianina, que ya vamos a ver que es un compuesto en la cadena de transporte de electrones en la fotosíntesis, en la fase lumínica de la fotosíntesis. Tienen uno y tiene un poco de movimiento en la membrana llevando electrones de un fotosistema lógico. También hay, digamos, una deficiencia bastante difícil de encontrar. Pueden tener hojas de color verde bastante oscuro, no van a tener así la clorosis como en otros casos. Y si esto evoluciona, pueden llegar a algunas manchas necróticas. Puede haber deformación de hojas y se puede llegar a la abscisión de estos organismos. El níquel también así se necesita tan poco como el molibdeno. Participa solo en la ureasa, que es una enzima que hidroliza la urea. Pero sí es importante para los microorganismos que fijan el nitrógeno atmosférico. Entonces, eso lo vamos a ver, a estos organismos los mencionamos un poco, cuando veamos la asimilación del nitrógeno. Entonces, por su rol en la ureasa, si tenemos una planta deficiente en níquel, va a tender a acumular urea y va a tener síntomas de toxicidad de este compuesto. También otro elemento que es imposible prácticamente que haya deficiencia de níquel porque necesita en cantidades mínimas para que funcione normalmente la planta. Y llegamos al molibdeno, que ya lo habíamos mencionado bastante. Se encuentra también en su forma iónica, como componente de varias enzimas. Una de ellas es la nitrato reductasa, que ya vamos a ver, que es una enzima que permite que la planta aproveche el nitrógeno que absorbe en forma de nitrato, que es la principal forma en que absorben, la más difundida entre todas las especies. Entonces,
la falta de molibdeno hace que la planta no pueda aprovechar el nitrógeno del suelo y ustedes puedan encontrar una deficiencia de nitrógeno, pero en realidad lo que les está faltando es molibdeno. Síntomas de deficiencia pueden ser clorosis, por ejemplo, constante clorosis. En algunas crucíferas pueden encontrar hojas un poco más deformadas que pueden llegar a caer. Este es otro de los micronutrientes que podría llegar a tener una cierta movilidad. Y por eso, en algunos casos, los síntomas pueden aparecer en hojas. Puede haber interrupción de floración, pero digamos, lo principal que tienen que recordar es su participación en la asimilación del nitrógeno, porque participa en esa nitrato reductasa, que es la que permite que la planta aproveche el nitrógeno, lo absorbe en forma de nitrato. Ya, no. La estructura llegó a su fin. Pueden sacar cualquiera de estos libros, están todos, tienen la foto y el rol del nutriente. Lo principal que tienen que recordar es algo del rol, que lo pueden ir asociando por estos grupos, o si ustedes después cuando vayamos viendo, avanzando con las otras unidades, lo van asociando a los compuestos en los que participan, a las reacciones donde intervienen. Y los síntomas de deficiencia de los, en general, los que les van a servir son los que la planta necesita en más cantidad porque son los que pueden llegar a faltar. Los micronutrientes se necesitan en muy pequeñas proporciones, muy difícil que encuentren una deficiencia. Y con esto terminamos por hoy. Y en la clase que viene, entonces vamos a ver cómo la planta toma estos nutrientes del suelo, porque no hay que pasan así nomás, rozando la membrana, sino que hay todo un equilibrio donde vamos a hablar de NERMS, el equilibrio Dorman y todas estas cosas que ustedes contactaron en física, pero lo vemos brevemente. Ahora, digamos, para que vean para qué servía, por qué estudiaron algo de eso.